Una mujer me escribió rememorando su primer amor. Básicamente ella es una mujer que está casada, que tiene 45 años y que tuvo un novio muy importante en su vida cuando tenía 16 años, 17 años, en el final de la secundaria. Después nunca más lo vio, así que habían pasado 28 años de su vida en los cuales ella se casó con otra persona y siguió con su vida. De hecho había tenido hijos y de pronto, de casualidad, caminando un día por la calle, sin saber nunca más nada de ese primer novio de su adolescencia, se cruzó con la hermana de ese primer novio. Y la hermana cálidamente la saludó y le dijo: siempre él te recuerda, siempre habla mucho de vos. Obviamente estamos hablando de ese primer novio que tuvo. Y activó en ella una cierta curiosidad. La hermana le pasó el celular, le dijo: llamalo, lo vas a alegrar. La semana que viene es el cumpleaños. Él está deprimido en este momento porque se separó de su mujer. Pero ella, estando casada y ante esa situación de haber recibido la tarjeta del primer novio que hace más de 25 años que no veía, se sintió un tanto descolocada, si llamarlo, si no llamarlo. Por otro lado, del cumpleaños le llegaron los recuerdos de aquella relación y optó llamarlo. El día del cumpleaños llamó y le dijo que lo recordaba, que recordaba la historia, para alegrarle el día. Obviamente él se sintió conmovido y quedaron en tomar un café. El café 28 años después. Ella, siendo profesora de educación física, manteniendo un cuerpo escultural pese a los años y muy arreglada, fue a esa cita muy nerviosa de volver a reencontrarse con su viejo amor. Entonces quedaron en una confitería o en un café para tomar algo. Ella entró a la hora señalada y se encontró con una persona en la mesa indicada que poco correspondía a lo que era el recuerdo que ella tenía de lo que era su primer novio. 20 kilos de más o 30 kilos de más, sin pelo, una barba de 10 días, canosa y sin arreglar. Una persona básicamente, físicamente desagradable. Y entonces ella se sintió muy molesta, muy enojada consigo misma, teniendo el recuerdo de ese jovencito atractivo, delgado, con ese pelo al viento, y encontrándose con una persona que parecía salida de un tren fantasma. Entonces se sentó enojada consigo misma y con la vida y se quedó por una cuestión de cortesía. Básicamente, pese a todo, ese era su primer novio. Entonces tomó algo, un poco de mal humor, y él empezó a hablarle, a recordar determinadas situaciones que convivieron o que mantuvieron a lo largo de la relación. Recordaba algún recital que fueron juntos, cómo ella había estado vestida ese día. De todas formas, el mal humor estaba presente. Ella se sentía arrepentida, pero él activó en ella una cierta cantidad de pensamientos que después, cuando se fue, empezó a soñar. Entonces empezó a soñar con ese pasado que se había activado, con ese recital, con esas situaciones en las cuales convivieron, con esos paseos que hacían, o con la plaza a la cual asistían, o recorrían, o aquellas tardes que compartían. Básicamente se activó en el inconsciente toda esa zona que estaba prácticamente sepultada o olvidada. Después se empezó a escuchar esa música del pasado y se volvió presente el pasado con mucha fuerza, y él empezó a llamarla. Obviamente ella ya no quería volver a verlo, le pareció una pesadilla su aspecto y le pareció una persona que no le gustaba en absoluto. Pero después de llamarlo demasiadas veces, porque mantenían alguna cierta comunicación telefónica, asistió a volver a verlo, ya sabiendo que no era aquel jovencito de hace 28 años atrás. Y después de la segunda vez se volvieron a ver una tercera vez y una cuarta vez, hasta que él le propuso volver a ir a la plaza donde se habían dado
el primer beso aquellos 28 años atrás. Entonces fueron a la plaza, ella sintiéndose conmovida, y ante esa situación, él volvió a besarla. Y ahí sintió como el túnel del tiempo retrocedió, la memoria emocional volvió a rememorar a aquel jovencito que estaba dentro de su mente. Y se volvió a enamorar de ese hombre pelado, gordo, con esa barba desalineada, y fue consciente que lo esencial sí puede ser invisible a los ojos. Estaba conmovida ante la situación, estaba acelerada, volvió a recuperar aquella magia perdida de esa adolescencia que se había terminado hace mucho tiempo, pero la memoria emocional logró reconstruir ese pasado y a través de esa persona lo vivenciaba. Entonces fue tal el entusiasmo de ella y estaba ya tan enamorada que afloró la histeria de él. Entonces era él ahora el que dudaba si verla a ella, que sí pero no, que no pero sí. Entonces me consultó a mí. Entonces básicamente volvemos a lo mismo. No importa cómo sea la persona, cómo esté la persona, cuando la persona ejerce un cierto grado de poder, puede abusar del mismo. Entonces ahora el que estaba duditativo era él, si continuar con la relación, si le convenía, manejaba los tiempos. Ella se sentía realmente sorprendida, sin saber qué hacer, cómo lograr manejar la situación para volver a recuperar aquel viejo amor, que ahora que tenía el poder, le histericaba. Y cuando obviamente ella desaparecía, ya tomaba la decisión de olvidarse, nuevamente volvía a presentarse otro llamado y la situación que volvía nuevamente a reabrirse o a reiniciarse. Así que básicamente era la situación. Así que hay que ser conscientes que más allá de cómo se encuentre la persona, si la persona no se encuentra completa consigo misma, no va a tener la capacidad de poder brindarse y de poder dar. Obviamente puso todo el impulso y toda la energía en función a la conquista y una vez que lo logró, finalmente afloró esa incompletud de la cual él estaba siendo víctima, que obviamente la trasladó a ella, que ahora está siendo víctima de una obsesión rememorando aquel viejo amor.